Hoy vamos a contarte la historia de una latinoamericana que ha dejado su país para venir a estudiar a Holanda. Aparte de eso, te estaremos mostrando cómo se ve una universidad holandesa. Y como si eso fuera todo, invitamos a una profesional que nos estará contando todo lo que necesitas saber para venir a estudiar a Países Bajos. Mi nombre es Silvia van Glavek, soy la representante de la Universidad Libre de Ámsterdam y ayuda a todos los latinos que quieren estudiar en Holanda. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Mi nombre es Andrea, soy de El Salvador, tengo 19 años, estudio Communication Science y soy segundo año. Muchos hispanoamericanos deciden de estudiar en Estados Unidos. ¿Por qué tú decidiste venir acá a estudiar? Bueno, sinceramente siento que Estados Unidos, yo tengo familia allá, he ido ahí y me gusta como para visitar, pero como país no estaba muy de acuerdo con eso de que si quiero estar bien tengo que trabajar el doble, overwork, over hours. Aquí es un poquito más flexible, entonces yo ya sabía que quería venir a Europa por eso. Pero yo lo hice con una agencia y dije, bueno, quiero estudiar esto, quiero irme a Europa, estoy abierta a cualquier país que sea accesible según mi budget. Si quieres estudiar en el extranjero, la primera pregunta que te debes de hacer es ¿cómo empezar? Si estás interesado en estudiar en Holanda, los primeros pasos pueden ser, por ejemplo, informarte. Yo voy cada año a, por ejemplo, México, Colombia, Chile, para promover la universidad en una feria. Y también hay una página web muy buena que es studyinholland.nl y allá está toda la información que necesitas para empezar el proceso. ¿Qué ha sido lo más difícil durante ese proceso que tú has pasado para poder entrar a esta universidad y estudiar? Creo que el estrés de que por primera vez tengo que hacer todo yo y todo depende de mí. O sea, eso de que es una gran decisión, yo me voy del país y solo voy a estar yo. Si no paso los exámenes y quiero volver a aplicar, tengo que esperar todo un año porque el proceso de admisión es entre enero y mayo. Y ya que estamos hablando sobre el proceso de admisión, es bueno saber cuáles son los requisitos para poder estudiar aquí en Holanda. Pero antes vamos a mostrarte cómo se ve uno de los edificios de la Universidad de VU. Algo que impresiona bastante este edificio es lo hermoso que es. O sea, ¿a quién no le agradaría estudiar en un lugar como este, señor? Aparte de que es hermoso, en un lado puedes ver los estudiantes, que son las aulas donde están estudiando. En otro lado están ellos simplemente abajo comiendo algo, disfrutando. O sea, todo el edificio está lleno de estudiantes. Y es un sábado. Estamos aquí un sábado y mira cuántas personas hay aquí. Los requisitos para estudiar en Holanda hay diferentes, pero los más importantes son el nivel de inglés, o IELTS o TOEFL. Es un examen en el que te miden el nivel de inglés y necesitas cierta clasificación para entrar. IELTS es la versión británica. El IELTS pedimos un 6.5 y el TOEFL 92. En otras universidades piden 6 o 90, depende de la universidad. El de inglés tiene dos componentes que son importantes. Mayormente es reading comprehension, cuánto puedes leer el texto y comprender. También tiene que escuchas conversaciones y después te hacen preguntas acerca de cuánto tú puedes entender. Sí, o qué dijo fulana y tienes que responder. También hay una sección en la que escribes, te hacen preguntas pero las tienes que hacer escritas. Aunque el examen de inglés es sumamente importante, hay otras materias que no se quedan atrás. El de matemáticas para mi carrera es el más bajo porque solo necesito estadística. Y la gente que dice, me voy a psicología, me voy a communication science porque ahí dan menos matemáticas, igual tenemos que hacer el examen de matemáticas. Ya ustedes saben, señores, tienen que aprenderse sus materias porque eso te va a perseguir de por vida. Y también, si alguien quiere hacer una maestría, pedimos el diploma de pregrado en un campo relevante. Por ejemplo, si quieres estudiar Derecho, una maestría en Derecho, tienes que tener un pregrado en Derecho o en un campo relevante a Derecho. También hay documentos como hoja de vida, una carta de motivación, el transcript de las notas. Son muchos documentos. Es más como un proceso que empieza con todos los documentos y seguimos al servicio de housing
y después de la visa. Siempre recomiendo a los estudiantes empezar un año antes. Durante un proceso tan largo como este pueden pasar muchas cosas, por eso es bueno que empieces a tiempo para que puedas resolver cualquier tipo de problema que se te presente dentro del tiempo indicado. Aquí estamos en un área de silencio, casi no hacen bulla. Tú escuchas alguna risa por el fondo, pero no es tanto. Así que si quieres estudiar tranquilito sin que nadie te moleste, puedes venir a un lugar como este. Y aquí todo el mundo va a estar calladito, enfocado en lo suyo. Aquí hacen como una semana de introducción. Planean actividades, ves la universidad, te ponen en un grupo dependiendo de tu bachelor. Entonces ahí medio vas conviviendo con personas que estudian lo mismo que tú, de otros grados también a veces. Y claro, hacen las fiestas en los campus universitarios. Dije, bueno, aquí networking es bien importante. Prefiero ir yo a ver a quién conozco y así conocí a una colombiana. Y ahí empecé a salir con la colombiana, conocimos más latinos. Empecé clases, me hice amiga con compañeras, compañeros. Y eso lo hace muy chévere porque puedes conocer a diferentes personas. Y quién sabe si de ahí sale un nuevo mejor amigo. Pero ese no es el único lugar o momento en donde puedes conocer a nuevas personas. Por ejemplo, Atrás de mí tienes un café que también es tanto para estudiantes como para personas que no tienen nada que ver con la universidad. Te terminaste de estudiar, quieres compartir con un grupo de amigos y quieres divertirte, tomar alguito, relajarte. en ese caso, un lugar como este es the place to be. Wow, mira cómo te estamos dando clase de inglés. Pero entonces tu proceso fue bien rápido de adaptación con otras personas. Como yo ya había vivido fuera de mi país, ya tenía el sentido de qué es no tener a familia, qué es empezar de cero. Aparte, yo soy de esas personas que le gusta empezar de cero, le gusta eso de los nuevos retos y el qué viene. Entonces, en ese tipo de cosas sí se me hizo más fácil. Lo que se hizo difícil fue el realmente decir, estoy enferma y tengo que cocinarme sola. Es cierto, no todo del estudiar en el extranjero es fácil. Aunque hay cosas con las cuales tendrás que aprender a lidiar a solas, también hay algunas cosas en las que esta universidad te ayuda. Tenemos el servicio de la visa, así el estudiante solo tiene que enviarnos todos los documentos y tener el financiamiento. Y aquí hacemos todo el proceso con el IND, así el estudiante no tiene que hacer nada de la visa, solo recogerla cuando esté lista. Y cuéntanos un poquito del costo. Para aplicar a la visa tiene que tener el financiamiento de la matrícula, que bueno, depende de la maestría, está entre 12.000 y 17.000 euros por año, y de la licenciatura entre 9.000 y 11.000 por año. Yo vine en año COVID, entonces costó menos, pero este año creo que pagué 8.500, Ok. pero también el precio depende de la carrera. $500. Euros. Aquí solo se paga la matrícula del año. Lo bueno es que si tienes que repetir materias o tienes que hacer reválidas, no tienes que pagar extra. Las maestrías duran un año, pero también hay maestrías que duran 2 años que se llaman Research Masters y son maestrías para preparar al estudiante a hacer un doctorado después. La licenciatura aquí en la universidad dura 3 años. Ya que hemos hablado de los requisitos, también es bueno mencionar qué hace a la educación holandesa diferente a la de otros países. La diferencia siento que también es como más cultural. Aquí es obligatorio ir a las clases nada más que son workgroup. Hay algo que se llama lectures, que es nada más cuando el profesor habla y haces tus propias notas. O no vas si quieres y agarras de los PowerPoints o de notas de otros. Señores, miren, esto se ve increíble. Yo estudié también en una universidad acá. Por ejemplo, tiene sala donde se dan ciertas clases para muchos estudiantes, pero así como esta, o sea, estilo teatro, no es muy común verla. No solamente se usa para lecturas o para clases, sino que después de cierta hora hacen presentaciones para lo que son conciertos, eventos, presentaciones en general de diferentes artistas. Es algo que no se ve en cualquier universidad. La diferencia sí es también de que acá, aparte de tener como exámenes, puedes tener asignaturas como una presentación. Algo que sí es obligatorio es que el examen final es la mayoría de la nota. O sea, si tuviste tareas entre medio del ciclo, porque aquí los ciclos son de 2 meses alrededor, en cada ciclo te ponen midterms, o puedes tener también asignaturas o ambos a la vez. Y aunque tengas todo eso bien, si no pasas el examen final, tienes que revalidar. Que eso sí sé que en Estados Unidos, en ciertas universidades es diferente, porque si te ponen ensayos, ese es el ensayo final, no tienes examen. O si no, te ponen nada más el examen final, pero no haces tantos ensayos o tantas asignaturas. Algo peculiar que encontrarás en esta universidad, que estoy seguro que casi o tal vez en ninguna otra universidad del mundo la encontrarás, Es que tienen un cine. Vamos a ser sinceros.
¿qué universidad tiene un cine? Pero, o sea, la facilidad de tú terminar de estudiar, si quieres tirarte una película, simplemente vas y compras un ticket y te vas a ver tu película, o sea, es algo increíble, no en cualquier lugar encuentras eso. Para muchas películas los estudiantes pueden venir y pueden ver una película por tan solo 3 euros con una bebida. Y un ticket normal para el cine vale alrededor de 10 euros o más. Si yo hubiera tenido esto en mi tiempo cuando yo estaba estudiando, yo creo que no saldría del cine. Una de las cosas más importantes que tienes que conseguir a la hora de emigrar a otro país y sobre todo Holanda es la vivienda. En Holanda es difícil conseguir una habitación porque estamos en una crisis de la vivienda. Por eso tenemos un servicio y cada universidad lo tiene. El servicio vale 500 euros, es solo una vez. Después el estudiante tiene que pagar la renta cada mes. Las rentas están entre 400 euros a 900.000 euros por mes, más o menos, y incluye todos los servicios. Tenemos, por ejemplo, habitaciones en una residencia en donde tienes 14 roomies y así vale solo 400 euros por mes. Pero si alguien quiere vivir en un estudio con cocina, baño y todo ahí, vale más, vale 800, 900 euros por mes. A mí me salió algo, gracias a Dios, espacioso, Sí. pero pago 850 por la habitación y como por las áreas comunes, pero lo comparto con otros 3. Para vivir en un mes, mi papá me paga los 850. Gracias, papá. Porque por ti ella está estudiando, sí. Y de ahí me da 450 como budget. Para mi budget, a ver qué hago yo, si salgo o si compro súper, de eso lo saco. Entonces sería el 850 más 450. Durante los estudios el estudiante puede trabajar, son 16 horas a la semana y en julio o agosto es full time, así son 40 horas. Bueno, aquí pueden ver uno de esos lugares donde las personas vienen a almorzar, a comer, que como pueden ver está lleno de lo que es hielo. O sea que no creo que para estas fechas las personas vengan a hacer eso, pero ya tienen la idea de para qué se usa. El frío es una de esas cosas con la cual estudiantes que vienen de países más calientes tendrán que aprender a lidiar, pero esa no es la única. También al nivel de estudios hay dificultades. ¿Qué fue lo más difícil del proceso a nivel de estudio aquí? A nosotros nos dicen, no, cuidado que en la universidad a los profesores no les importa. Y aún así les importa un poquito más que acá. Allá en Latinoamérica en general, según lo que he escuchado también con compañeros, amigos. No es para hablar mal de nadie, pero aquí en general el Son más europeo, sí, es más frío. Aquí es de, la instrucción dice tal, eso es lo que tienes que hacer. Y si te enfermaste, muy mal, tienes que revalidar. Esto no es Latinoamérica. Son otras personas, tienen otros principios, otras mentalidades. Y a pesar de que yo soy la nueva, no es que son tan warm. A pesar de que puedas ir y hacerles preguntas, porque sí están abiertos a hacerte preguntas, tienes que saber que las cosas las tienes que hacer tú también. Bueno, y algo que puedes encontrar acá es eso que ves ahí, que son containers. Porque aquí en FIU tienen un proyecto muy interesante, se llama Startup, y es donde estudiantes que inician su propia compañía tienen ya una oficina. Aquí promueven lo que es el emprendimiento, o sea que no solamente es de que estudio para tener un trabajo fijo y ya, sino también que aquellos que quieren emprender, aquí los van preparando o motivando para que vayan haciendo ese tipo de cosas. Aparte de eso, yo no sabía cómo se estudiaba. Pensé que iba a ser más fácil para mí acoplarme, pero no. Te exigen bastante el estudiar sola y tener esa disciplina. Vas a clase y esperan que tú ya sepas las cosas. Es bastante difícil. Es bastante independiente. ¿Piensas que eso es un choque cultural? Según lo que he escuchado también de mis amigos y de mi propia experiencia, siento que aquí se te exige más el ser individual. Tú te encargas de ti y ahí ves. Algo importante para saber de los estudios, si el estudiante va a parar, por ejemplo, los estudios después de 6 meses, tiene un mes para salir del país. Si no, si sigue y si va a graduar después de un año, por ejemplo, de la maestría, pueden extender la visa de un año, que se llama Orientation Year, y así el estudiante tiene un año más en Holanda para seguir un trabajo en su campo. Para mantener la visa es importante que pases todos los exámenes, que vas a las clases. Si no, y si vas a perder muchas clases o exámenes, puede ser que te quitan la visa. Otra cosa que aún no hemos mencionado, pero que es sumamente esencial a la hora de economizar cuando quieres estudiar en el extranjero, son las becas. Pero de eso hablaremos en un momento. Una de las cosas que sí pasó el año pasado
es que mis amigos latinos eran de intercambio. Se regresaron como en enero, entonces había quedado nada más con mis amigos internacionales igual. Me llegó un correo meses después, decía Latin Workshop. Y yo quedé intrigada, dije, wow, hay latinos aquí. Sí. Perfecto. Vámonos. Quiero ir. Conocí a alguien que se llama Silvia, está encargada de como el departamento de latinos en la universidad y ella fue la que nos invitó al workshop y fue para juntarnos y decir, hay gente de tu comunidad acá. Después de eso nos dimos cuenta que necesitábamos hablar de no solamente el culture shock tal vez, sino hablar con alguien que te entienda. Gracias a ella la convivencia que uno sentía que, o por lo menos a mí, sentía que me faltaba, la volví a tener. También te puedo ayudar porque soy una coach intercultural, así te puedo ayudar como estudiante o alguien que está buscando trabajo o viviendo acá, sintiendo un choque cultural, por ejemplo, o necesitas ayuda de integración. Por ejemplo, ayudé a una colombiana que estaba buscando trabajo por 2 años más o menos y era complicado. Y le ayudé con las entrevistas, el estilo de comunicación durante las entrevistas, las cartas. Y al final, después de las sesiones de coaching, ella consiguió un trabajo. Ya escucharon, sean estudiantes o no, si necesitas cualquier tipo de ayuda que tenga que ver con el establecerte aquí en Países Bajos, sea para conocer más la cultura, sea para ayudarte a conseguir trabajo, cualquier forma de coaching que necesites, puedes contactar a Silvia. Dejaremos su información en la cajita de descripción y dile que viene de parte de otra ruta. ¿Qué tú les recomendarías a aquellos que quieren venir a estudiar aquí? Cuando yo sentía el miedo de no sé si estoy haciendo la decisión correcta, porque pues sí, esto es lo que va a definir mi vida de aquí, veo qué hago, pensar, ¿será que tengo miedo a experimentarlo? ¿O es que estoy diciendo, oh, siento que yo no puedo? Cree en ti, cree en tus habilidades. Si crees en Dios, pues cree que Dios tiene un plan para ti. Algo que he notado es que hay mucha gente en América Latina que piensa que no es posible de estudiar en Holanda, pero sí es. El proceso no es tan fácil, es mucho trabajo, pero es posible. Y en las universidades tenemos diferentes servicios para ayudarte. Hay muchas oportunidades, becas y bueno, es posible. En esta universidad, por ejemplo, tenemos una beca de la universidad que cubre la matrícula. Las becas son solo para maestrías, para las licenciaturas no hay. También hay una beca que se llama Holland Scholarship Program y son 5.000 o 10.000 euros por año. Es para todos los estudiantes extranjeros que quieren estudiar en Holanda. Quítate el miedo, sacúdelo y que no te dejes intimidar. Si te cuesta el inglés, practícalo. No tengas miedo a decirle a un amigo, una amiga, a una amiga. Si vienes aquí y sientes mi nivel de inglés no es tan alto, no tengas miedo. Todo el mundo es bastante friendly. A todo el mundo te le puedes acercar, no te van a juzgar. Sal, haz nuevas experiencias, es parte de ser universitario. Si quieres saber cómo ella lo hizo, dale clic aquí.